Hola, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Primeramente quiero agradecer muy especialmente al doctor Enoc Francisco Morán Torres, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, por la invitación a participar en esta actividad académica virtual y de esta manera poder compartirles un poco de la actual investigación que me encuentro realizando dentro del doctorado interinstitucional en Derecho. Y por supuesto agradecer a la doctora Jessica Cristina Romero Michel y a mi asesor, el doctor José Ángel Méndez Rivera, por sus atenciones y por el apoyo brindado. El tema del que les voy a hablar se titula Deficiencias del sistema de competencias concurrentes en materia ambiental. Vamos a ver algunas particularidades de este sistema, qué son las competencias, en qué consisten, para así poder destacar cuáles son los problemas o deficiencias del sistema de competencias concurrentes y por último, comentarles algunas vías o bien algunas alternativas o supuestos que estoy tomando en consideración como posibles soluciones a tal problema. Bien, con la integración del medio ambiente en el derecho, el sistema jurídico se alteró totalmente. El eje antropocentrista que caracterizaba al derecho fue desplazado para dar lugar al medio ambiente. Es decir, se situaba al ser humano como centro de todas las cosas. Era el único que se le prestaba atención. Afortunadamente, esto pues ya no es así. El medio ambiente no es un ente fácil de entender jurídicamente, sino todo lo contrario. Es bastante complejo por sus propias características. Ahora ya es considerado sujeto de derecho y es un bien jurídico. A diferencia de distintos sujetos y bienes jurídicos, la naturaleza y los ecosistemas no son medibles en escala humana, ni respetan las delimitaciones internacionales ni administrativas. Es decir, la naturaleza, tanto como su contraparte, que es la contaminación, no saben del mundo humano. El medio ambiente está más allá de las personas y sus tiempos. Es por esta razón que las delimitaciones y demarcaciones jurídicas son totalmente invisibles para los fenómenos naturales y las catástrofes ambientales. Por ejemplo, no hay nada más contaminación en el estado de Colima. También hay contaminación en el estado de Michoacán, en Guanajuato. Hay contaminación a nivel mundial. O por ejemplo, el río Lerma, que es uno de los ríos más largos de México, atraviesa el Valle de Toluca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco. Entonces, si se contamina el río en Querétaro, esta contaminación se va a expandir a los demás estados. Y de nada sirve que el estado de Michoacán trate de limpiar el río dentro de su territorio si los demás estados no lo hacen. Entonces, el medio ambiente no respeta las delimitaciones territoriales. Lo que pasa en el caso de la repartición de competencias de los distintos niveles de gobierno es que aunque existe un régimen específico y constitucional en la concurrencia de competencias, en la práctica ambiental las competencias no están bien definidas ni delimitadas y en ocasiones son algo ambiguas. La complejidad misma de una materia difusa, como lo es el medio ambiente, hace que sea necesario reinterpretar dicha concurrencia para buscar la solución al conflicto de protección, resiliencia y gestión sustentable, porque dependiendo de la especificidad del asunto, será quizá más pertinente que intervenga un nivel de gobierno que otro. Así, el rescate, la restauración, la preservación y resiliencia ambiental requieren soluciones forzosamente transversales e intergubernamentales de los tres niveles de gobierno. México, a partir de su federalización, actúa bajo el principio de concurrencia, el cual es un sistema de distribución de competencias que fue forjado por el orden jurídico estadounidense
concretamente bajo la jurisprudencia de la Suprema Corte y la doctrina. En efecto, la división política mexicana retomó el modelo federal estadounidense. Este principio de concurrencia consiste en que las autoridades de los 3 niveles de gobierno, esto es, la federación, los estados o entidades federativas y los municipios, participen coordinadamente en su puesta en práctica sobre una misma materia. Como paréntesis, aquí el artículo 124 constitucional es el que representa la regla básica para el reparto de facultades entre estados y federación, el cual establece que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Es así que el esquema de distribución de competencias debe aplicarse en base a este artículo. Algunas materias que son consideradas concurrentes son la educación, los asentamientos humanos, la materia ambiental, la deportiva, entre otras. Por tanto, la materia medioambiental está siendo atendida por los distintos ámbitos de competencia. Esto tiene su fundamento en el artículo 73, fracción 29, inciso G, que es el artículo que precisamente da origen al principio de concurrencia. Dicho de otra manera, las facultades concurrentes son aquellas que no están exclusivamente atribuidas a la federación, no prohibidas a los estados, y cuando la federación no actúa, las entidades federativas pueden realizarlas. Pero si la federación legisla sobre esas materias, deroga la legislación local al respecto. Así, en nuestro sistema jurídico mexicano, la concurrencia de competencias implica que las entidades federativas, los municipios y la federación puedan actuar respecto de una misma materia, pero le corresponde al Congreso de la Unión determinar la forma y los términos de la participación de estos 3 órdenes de gobierno a través de una ley general. Debe quedar claro que las leyes generales son aquellas expedidas por el Congreso de la Unión que tienen validez en todo el territorio nacional, que su orientación es proteger intereses difusos, colectivos y sociales, y les corresponde regular la distribución de competencias entre la Federación, los estados y los municipios, así como aminorar y uniformar criterios para que las legislaturas locales los desarrollen y apliquen en su respectivo ámbito jurídico. La concurrencia fue vista por el legislador mexicano como la solución adecuada para poder atender a los distintos ámbitos de competencia, desde el municipal hasta el federal, lo relativo a la protección del ambiente y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Sin embargo, el régimen de concurrencia o bien la distribución de competencias no está teniendo los resultados que se esperaban con su surgimiento. Es decir, se esperaba una gestión coordinada y corresponsable y por el contrario se presenta como un régimen confuso y complejo. Algunos autores sostienen que el problema que se ha identificado como el más importante en el federalismo ambiental es la falta de coordinación entre órdenes de gobierno, que lo ambiental no está muy especificado en la Constitución, es decir, que hay una indefinición de competencias y que no existen mecanismos ni instrumentos en manos de los estados y los municipios para ejercer de una mejor manera la tarea ambiental. Por ejemplo, en la materia ambiental, encontramos facultades concurrentes en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mejor conocida como LEGEPA, porque reparte competencias entre los 3 órdenes de gobierno. A través de esta ley se pretendía delimitar y resolver la ambigüedad de las competencias en materia ambiental establecidas en la Constitución. Pero en la realidad, pues vemos que la aplicación del actual régimen de competencias concurrentes en esta materia
no está influyendo de manera positiva en la efectiva protección medioambiental. En esta materia, más quizá que en ninguna otra, la tradicional división federación-estado-municipio no garantiza la consecución de los objetivos de las normas, ya que los elementos ambientales en muchas ocasiones rebasan los ámbitos estatales y o municipales. Es decir, los problemas que afectan al medio ambiente no reconocen fronteras y los elementos naturales se encuentran tan íntimamente relacionados entre sí que los límites político-jurídicos existentes no resultan útiles para la protección del medio ambiente. Es así que la actual distribución de competencias en materia jurídica ambiental sigue representando un reto importantísimo para la eficacia gubernamental de la materia. Se dice que existe una razonable claridad legislativa de la distribución de las competencias en cuanto a los ámbitos de aplicación de la misma, pero en la práctica el ejercicio se vuelve un tanto escabroso, difícil de resolver. Ello porque en realidad la materia ambiental rebasa por mucho las exigencias formales de nuestro sistema jurídico en sentido administrativo. Hay autores que consideran que la distribución concurrente de facultades es equitativa y justa, ya que supone un equilibrio entre los niveles de gobierno. Sin embargo, otros estiman que el federalismo y por tanto la distribución de competencias fragmenta la protección del medio ambiente y señalan que no es correcto se fragmente, puesto que el medio ambiente es integral. Esto último podría justificar la necesidad de una centralización en las políticas públicas del país en determinadas áreas del medio ambiente. De esto hablaremos más adelante. La actual distribución de competencias concurrentes limita el buen ejercicio del derecho ambiental en razón de que no considera las realidades y necesidades ambientales. La visión de divisiones territoriales en el país fragmenta los recursos naturales, sometiéndolos a exigencias administrativas que atienden a una realidad administrativa más no ambiental. Y esto nos lo expone muy claramente o muy bien la autora María del Carmen Carmona Lara. Ella afirma que la Constitución no se ajusta a lo ambiental, ya que la división de poderes o distribución de competencias no está diseñada para las cuestiones ambientales. Ello porque no se puede fragmentar lo que se supone es holístico, o bien integral o global, como lo es el medio ambiente. Entonces, dice que el sistema de distribución de competencias no funciona para lo ambiental, porque en primer lugar, la fórmula federación-estado-municipio no coincide con las necesidades de organización de acciones que se requieren para la defensa del medio ambiente y su protección. Entonces, la concurrencia de competencias, así como la variedad o multiplicación de organismos intervenientes, crean confusiones, las cuales han limitado o perjudicado la eficacia en la gestión ambiental. Con frecuencia, en lugar de producir un esfuerzo concertado para enfrentar los factores que dañan al ambiente, la acción se burocratiza y se dispersa, provocando que las decisiones que revisten urgencia se posterguen en virtud de contiendas sobre competencias, afectando así la respuesta eficaz a las necesidades de la protección ambiental. De esta manera, el modelo de concurrencia en México ha permanecido inflexible en la materia. El tiempo perdido en los procedimientos administrativos, entre los que una unidad administrativa sepa de un caso de deterioro ambiental irreversible, al tiempo en que lo turne oportunamente a la autoridad competente, puede ser suficiente para que el deterioro ambiental sea consumado. De manera muy general, les voy a mencionar algunos casos que nos muestran la falta de coordinación entre los diversos niveles de gobierno. El primero de ellos es el caso Cuatro Ciénegas en Coahuila. Es un área natural protegida
pero por diversas actividades se le comenzó a extraer agua en el año 2000. Y en el año 2017 desapareció o se secó una de las lagunas más importantes, denominada Laguna Churince. Aquí el gobierno federal no defendió al área natural y decidió proteger a empresarios. Entonces se requería de una solución de los 3 niveles de gobierno y las autoridades no cumplieron su tarea por ignorancia, por desprecio a lo que realmente vale en el país y, por supuesto, por responder a intereses particulares. Otro caso fue un caso muy sonado, el caso Tajamar. En el año 2016, un manglar fue arrancado de raíz para darle entrada a nuevos proyectos de inversionistas extranjeros. El manglar es considerado uno de los ecosistemas con mayor importancia ambiental, económica y social, no solo en México, sino a nivel mundial. La ejecución de los permisos otorgados por el desmonte del manglar no solo contravino acuerdos internacionales y normativa nacional, sino que constituyó una violación grave a los derechos humanos de tercera generación, es decir, aquellos relacionados con el derecho a un medio ambiente sano. En este caso se acusó a los titulares de los 3 niveles de gobierno de ser cómplices y promotores del ecocidio. Otro caso es el caso Minería Canadiense en Puebla. Aquí un grupo de pobladores continúa con la lucha de que no se otorguen permisos a la empresa canadiense, dado que se contaminaría con desechos tóxicos un río denominado Apulco, en el municipio de Sautla, Puebla, y por tanto se afectaría a la comunidad. Para que la empresa canadiense pueda avanzar al siguiente paso de exploración, necesita licencias, autorizaciones, permisos, y permisos tanto del Estado como a nivel, o sea, del Estado y de la Federación. Necesitamos permisos. Si ambas autoridades otorgan el permiso, se estaría violentando el derecho al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, a la vida misma, incluso a otros derechos como la alimentación. El último caso se trata de la extracción de arena en Baja California. Aquí una empresa privada está extrayendo arena con fines comerciales de una playa de La Paz, pero que sirve como santuario de anidación. La autoridad estatal no ha podido hacer nada porque dicha empresa cuenta con un permiso del gobierno federal. Entonces, estos casos coinciden en que, sobre pretexto de la concurrencia en los 3 niveles de gobierno en materia ambiental, las autoridades evadieron fácilmente la responsabilidad, por lo que la apatía generalizada de todos los niveles de gobierno permitió que se produjeran daños irreparables al medio ambiente. Entonces, se puede decir que en nuestro país se suele utilizar a la concurrencia de competencias como un instrumento que permite complicidad entre los 3 niveles de gobierno por beneficios personales o de las grandes empresas, lo cual se traduce en discrecionalidad y corrupción por parte de los funcionarios o autoridades al otorgar permisos, licencias o autorizaciones no permitidos por la ley. Asimismo, permite negligencia de las instituciones o autoridades, es decir, evaden sus responsabilidades, no atienden las denuncias por desinterés, evitan declarar y hay falta de actuaciones u omisiones. Y también permite imposibilidad de actuación por parte de las entidades federativas al depender de la federación. De esta suerte se requiere entonces más discusión, definición y concreción de los siguientes aspectos por ser temas que no han sido suficientemente analizados ni totalmente resueltos. 1. Que es la federalización en la política y gestión ambientales y sus alcances, la delimitación de las competencias. 3. Las facultades que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente adjudicó al gobierno federal de forma poco legítima y discutible. 4.
La asignación inmediata o gradual y por tanto discrecional e inestable de facultades a los estados y municipios. Y 5. La situación injusta e innecesaria de inseguridad e incertidumbre jurídica a la que se expone a los gobernados frente a la competencia que presentan bases constitucionales dudosas. Es decir, ante la remota posibilidad de que los gobernados conocieran y comprendieran la confusa y compleja distribución de competencias establecida en las leyes generales, en las leyes orgánicas, en los reglamentos internos de los 3 niveles de gobierno, esto no es suficiente para que el gobernado pueda saber quién es la autoridad competente en un caso concreto ni cuáles son sus facultades. O en caso de que identifique a una autoridad, ésta puede dejar de serlo por virtud de un convenio que transfiera una o más facultades a otro funcionario público de un nivel de gobierno diverso, convirtiéndose por tanto en autoridad, pero sin la certeza respecto de la temporalidad en la que ésta gozaría de tal calidad. Asimismo, ante la remota posibilidad de que la mayoría de los gobernados conozcan todas las leyes y reglamentos de los 3 niveles de gobierno, así como los convenios de transferencia de las facultades entre los distintos ámbitos de competencia, tampoco sería suficiente, pues tendrían que darle seguimiento a la vigencia de cada uno de los convenios que discrecionalmente suscriban los 3 órdenes de gobierno. Siendo así, se observa que la concurrencia de competencias en materia ambiental, es decir, el ejercicio de los 3 niveles de gobierno, no está cumpliendo con las finalidades para lo cual fue establecido dicho principio de concurrencia, el cual es lograr una mayor cobertura de protección y preservación del medio ambiente. A pesar de contar con un sistema federal, es decir, un sistema más descentralizado y con participación social, la labor sigue recayendo en la federación, suponiéndose una desmesurada descentralización, pues aunque nuestras leyes contemplen una coordinada colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, ello no es garantía para que estos mecanismos se lleven a cabo, ni mucho menos que sean eficientes y eficaces. En la práctica hay una tendencia centralizadora, esto es, hay una excesiva centralización, ya que la gestión ambiental recae mayormente en la federación, por lo que hay una constante subordinación de los gobiernos locales al federal. A través de los años ha sido evidente que las entidades federativas y municipios, al no poder dar solución a alguna problemática, solicitan la ayuda al poder federal, lo cual da cabida a una centralización y por tanto el federalismo adquiere un reforzamiento de tipo coercitivo. Los graves problemas de corrupción de los estados también contribuyen a este proceso centralizador. Ante tal problema hay mucho por hacer, pero es necesario avanzar escalón por escalón. Primeramente tenemos que darnos cuenta y concientizar de la magnitud del problema de distribución de competencias y los efectos enormes que desencadena en la sociedad y en la vida de las personas, pues dicha distribución también es una forma de ejercer poder y de implementar políticas públicas. Por tanto, el éxito o fracaso de los programas sociales depende en gran medida de la mencionada distribución. Asimismo, debemos entender que hay un caos normativo generado por el cúmulo excesivo de expedición de leyes y por la falta de claridad en ellas, creándose así un sistema confuso y complejo, lo cual ocasiona irresponsabilidad política por parte de las autoridades. Entonces, la distribución de competencias provocó un cúmulo excesivo de expedición de leyes, específicamente leyes generales, lo cual a su vez generó un sistema confuso y complejo de competencias, y por tanto la intensificación del proceso centralizador por la falta de capacidad de las autoridades locales para cumplir con sus respectivas facultades. Incluso se habla de una desconstitucionalización
que se comprende como un debilitamiento del contenido normativo constitucional, al verlo expandido de manera difusa y casi de manera muy ilimitada. Es decir, se ha dicho que desde hace algunos años se ha desconstitucionalizado internacionalmente e intencionalmente el reparto competencial para trasladarse a leyes generales de distribución o a instrumentos operativos de coordinación como consecuencia de la ampliación del catálogo de facultades concurrentes y la creación de sistemas nacionales. Pero bueno, este ya es otro tema que sí está muy vinculado o va muy de la mano con el tema que estamos platicando, pero no me quiero desviar mucho. De esta manera, se demuestra que la expedición de leyes generales que contemplan la distribución de competencias concurrentes ya no es una respuesta viable ni apropiada para alcanzar el tan anhelado federalismo cooperativo, el cual, recordemos, pues busca la integración, la cooperación y la igualdad de las condiciones de vida y se caracteriza por una distribución funcional en tareas entre los 3 niveles de gobierno. Ante tanto problema con el sistema de distribución de competencias concurrentes en nuestro país, se hace necesario replantearlo. Para este efecto se presenta la primera alternativa planteada en base a la teoría del Dr. Julio Trujillo, en donde se precisa que es necesario reorientar nuestro concepto de concurrencia y que se acomode al de otros sistemas como el norteamericano o el europeo con su principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad puede ser concebido como un principio organizativo, partiendo de una dimensión territorial, expresa la idea de que las comunidades más pequeñas deben ser capacitadas para dirigir sus propios asuntos de manera autónoma y dejar a estas unidades grandes aquellas materias que las unidades pequeñas son incapaces de atender. Siendo así, este principio de subsidiariedad consiste en una buena organización y coordinación del ejercicio de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, en el que se presupone que si un estado o municipio puede resolver de manera autónoma los conflictos que surgieren dentro de su territorio sin la ayuda de la federación, lo resuelvan. La práctica europea es un gran ejemplo de la gran utilidad de este principio de subsidiariedad, dado que numerosas decisiones y acciones de las instancias comunitarias se han basado en dicho principio. Y a su vez, cuando los estados han considerado que la intervención de las instituciones comunitarias no se ajusta a las exigencias del principio, los tribunales han decidido no reconocer a la Unión Europea dichas facultades por considerar que la acción es más eficaz y eficiente a nivel estatal, incluso a nivel municipal. Entonces se habla de la implementación del principio de subsidiariedad como un principio útil, adecuado, conveniente para modular las acciones concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno, dado que permite mayor eficacia, administración, inspira las relaciones competenciales, esto es, posibilita una mayor colaboración, coordinación y organización del ejercicio de competencias entre los distintos niveles de gobierno e incentiva la participación de la sociedad civil. En sí es un principio que refuerza el poder central para que éste no sea el único al que le corresponda resolver todos los inconvenientes ambientales. Tal vez habría que replantear los términos en que opera en México el principio de subsidiariedad que debe existir en todo el Estado federal, para así reestructurar la distribución de competencias en base a este principio. Y también hay que cuestionarnos si es necesario consagrar el principio de subsidiariedad en la Constitución para hacerlo efectivo, o si sería mejor que su contenido siguiera inserto en líneas más generales de asignación de competencias. Otra alternativa surge de la indagación de este problema de competencias concurrentes, es la necesidad de definir cada uno de los tipos de leyes en nuestro país
con el propósito de aminorar la ya agobiante falta de claridad de los ordenamientos normativos, es decir, definir de una vez por todas nuestros distintos tipos de leyes, tanto generales, federales, nacionales, de bases, de coordinación, orgánicas, reglamentarias y ordinarias. Hay que ordenarlas y sistematizarlas materialmente. La actual dispersión normativa que enfrenta nuestro país dificulta el conocimiento de las obligaciones de las autoridades y los medios para exigir los derechos. Es por ello que resulta apremiante lograr aclarar el uso y alcance de las leyes generales, nacionales, federales y demás, puntualizar su naturaleza de cada una de ellas para evitar seguir cayendo en esta confusión, pues se trata de instrumentos que regulan temas fundamentales. Actualmente se está observando la tendencia por la creación de leyes nacionales, aunque aún no en materia ambiental, como la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Estas leyes nacionales son un nuevo tipo de ley que ha surgido en la vida jurídica de nuestro país. Entonces, es muy importante no confundir las leyes generales con las leyes generales, ya que por ser de reciente creación, aún no queda claro cuáles son sus alcances, sus diferencias o si existe o no jerarquía entre ellas. La diferencia más destacada hasta el momento entre la ley general y la ley nacional es que las leyes generales establecen concurrencia y las leyes nacionales no. Por otra parte, ante la creciente tendencia centralizadora de poder por parte del Ejecutivo Federal, unas leyes generales bien definidas podrían ser una herramienta para contrarrestarlo o al menos delimitarlo. Se requiere precisar la jerarquía, el alcance de las leyes generales, ya que con ello se aclararía las competencias de los gobiernos locales y federal y se fortalecería nuestro federalismo al establecer límites claros, bien definidos entre niveles de gobierno. Asimismo, se lograría una armonía o equilibrio eficaces. Lo que habría que pensar es desde dónde debiera hacerse tal definición de alcance y jerarquías de estas leyes, si desde la Constitución o a través de una reforma o por un acuerdo del Congreso a la Unión al respecto. Y como última alternativa viable, suponemos que en la materia ambiental no debería de haber tanta disparidad en las regulaciones medioambientales, pues los problemas ambientales, como mencionamos anteriormente, no reconocen fronteras y afectan a todo el mundo. Es por ello que en esta materia en particular se debe trabajar por lograr un mayor fortalecimiento jurídico colectivo, es decir, que a través de la voluntad, la noble y sincera intención y el apoyo mutuo y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad en general, en un trabajo en conjunto, se fabriquen normativas únicas solo para algunos determinados aspectos de la materia ambiental. En otras palabras, puede ser que hoy en día la elaboración de leyes nacionales en materia ambiental sea más benéfica para la protección y garantía de este derecho humano que la expedición de leyes generales. Ello porque el exceso de elaboración de leyes generales que contemplan la distribución de competencias concurrentes ya no está dando los resultados satisfactorios al generar tanta confusión y conflicto entre autoridades. Por tanto, queda como interrogante si será que en materia ambiental deben existir más leyes nacionales y no tanto leyes generales. Esto por lo que comentamos de que el medio ambiente no se puede fraccionar dado que es integral, por lo cual la distribución de competencias establecidas en las leyes generales no se ajusta a las cuestiones ambientales. Dicha distribución de competencias no respeta la esencia de la Constitución, que es formar parte de la gestión coordinada y corresponsable de la problemática ambiental, lo cual ocasiona falta de certeza respecto al alcance de la política ambiental nacional y de las correspondientes responsabilidades de cada Estado miembro.
Con una ley de esta categoría, o sea, una ley nacional, pudiera ser que se lograra una homologación y concentración de reglas en materia ambiental, alcanzando así ampliar la colaboración y coordinación entre las autoridades para así fortalecerlas. Se lograría también que la legislación se cumpla y disminuya la impunidad. Se lograría generar uniformidad o equilibrio de los criterios judiciales, evitar la dispersión legislativa y la existencia de leyes contradictorias. Se alcanzaría una protección jurídica igualitaria en todo el territorio y también se lograría la distribución de los obstáculos, la disminución de los obstáculos, técnicos para el acceso a la justicia. Para el surgimiento de la homogeneidad entre las entidades federativas sería bueno regular de forma unitaria ciertas áreas de la materia ambiental. El contar con tanta legislación ocasiona un enredo tanto normativo como territorial. Pienso que la unificación de leyes no fortalece al federalismo, ni tampoco lo decrece, pues lo que debe prevalecer es la claridad de la legislación, que es un valor que nuestro país debe tener muy presente, ya que la esencia del federalismo es racionalizar el poder, lo cual no significa llevar a cabo un reparto competencial, sino poner todas las estructuras del poder al servicio y alcance del ciudadano. Quizá una tendencia centralizadora en determinadas áreas de la materia ambiental no tiene por qué significar el arrebato total del control de los estados y municipios. Hemos estado constantemente luchando contra la desaparición del centralismo, sin embargo continúa hasta nuestros días, aunque ya no de forma excesiva, y al parecer es un bien necesario inaplazablemente se requiere reestructurarlo. Debemos encontrar un punto de equilibrio institucional. Como ejemplo de esto es el caso de nuestra Ley de Aguas Nacionales, nuestra vigente Ley de Aguas Nacionales. Esta ley data del año de 1992 y es una ley que tiene una esencia o tradición centralista, pues no contempla distribución de competencias. En este sentido, el nivel de gobierno, atribuciones respecto del agua, es la federación. Actualmente el derecho al agua se encuentra en el centro de atención porque además de considerarse como uno de los derechos sociales fundamentales, atraviesa una grave situación con respecto a su escasez y contaminación. Es por ello que el Congreso de la Unión quiere convertir la ley nacional en una ley general, porque dice que de esta forma se hace una ley obligatoria para los estados y los municipios. Entonces, por el simple hecho de integrar la palabra general, se puede inferir que se pretende establecer dentro de la misma la concurrencia entre la federación, los estados y los municipios, para así distribuir competencias y no quede todo en manos de la federación. Por ende, surge la duda de si se requiere realmente distribuir competencias para garantizar el derecho humano al agua, si sabemos que los estados y sobre todo los municipios se encuentran en un estado de debilidad total en materia de presupuesto y recursos técnicos para poder cumplir con sus facultades asignadas. Sin embargo, por otro lado, aunque contaran con el presupuesto, la falta de compromiso por parte de los 3 niveles de gobierno ha sido notoria, por lo que sus competencias han sido vagas y sin sentido. De esta suerte no hay garantía de que la implementación de distribución de competencias dentro de la nueva Ley General de Aguas Nacionales garantice el derecho humano al agua. Nuestra actual normativa, que es la Ley de Aguas Nacionales, propicia un control centralizado y quizá valdría la pena que siguiera así, pues ello evitaría que a través de una distribución de competencias se obstaculizara la debida tutela del agua. Y bueno, entonces, en síntesis o recapitulando y en conclusión, se infiere que el régimen de competencias en materia ambiental no está logrando su cometido, pues se determinó de manera general que la distribución de competencias presenta una gran cantidad de desperfectos,
al considerarse que la Constitución no se ajusta a lo ambiental por no considerar las necesidades ambientales. Es decir, la distribución de competencias no está diseñada para las cuestiones ambientales, ya que el medio ambiente no tiene límites geopolíticos y por tanto no se puede fragmentar. Asimismo, las leyes generales en materia ambiental en cuanto a distribución de competencias no se encuentran bien redactadas, por lo que se provoca falta de certeza jurídica, generando inseguridad e incertidumbre en los gobernados. Y además limita y perjudica la eficacia de la gestión ambiental. Por tanto, se considera la imperiosa necesidad de consolidar el régimen de competencias concurrentes. Y bueno, espero mi charla haya sido provechosa y no haberlos confundido. Les recuerdo que es una investigación que está en proceso, por lo que si tienen alguna duda, pregunta, observación o comentario, me sería muy conveniente como retroalimentación. Les dejo con mucho gusto mi correo, es yes-1206@hotmail.com. Queda a sus órdenes. Muchas gracias.